hoy, en la primera tenemos a Javier Orgaz, donde nos hablará sobre MREL. MREL es la adaptación de TILAC en la Unión Europea, que no es otra cosa que un buffer de solvencia que todos los GSIP deben construir. Javier, obviamente, entrará más en detalle durante la sesión y también entrará en detalle cómo han evolucionado estos instrumentos debido pues, tanto a la crisis como a la evolución del MREL per se. Y tras la sesión de Javier, pues tenemos un panel de discusión, la verdad es que muy divertido, donde tenemos a gente muy buena con una gran representación de expertos en la materia de Colombia, de España, Chile, Perú y México. Y aquí hablaremos sobre la respuesta de los reguladores a la crisis del COVID y cómo ha afectado esta crisis a su gestión de la LM. Contaros también que en Zoom tenéis una funcionalidad que es Q&A y os animamos a que participéis desde un principio lanzando vuestras preguntas. Nuestros compañeros estarán haciendo una selección de ellas y durante la sesión, tras la sesión de las presentaciones también todo de Javier como el panel de discusión, pues lo lanzaremos para que la respondan. Y bueno, tampoco me quiero meter mucho más en esto, va a ser rápido y lo que quiero sobre todo es dejaros con Javier. Pues Javier finalmente es un clásico en nuestros eventos de ALM Spain. Javier Orgaz es el director de gestión del balance y funding en Unicaja. Dispone una amplia experiencia en el sector y ha desarrollado diferentes tareas como gestión de carteras, gestión financiera, financiación y organización de operaciones, trading y ventas. Y bueno, ahora le incorporaremos a la sesión mis compañeros y empezamos su ponencia. Darnos unos segundos que le incorporamos. Hola, Javier. Hola, se me escucha, pero no se me ve, creo, ¿no? Sí, bueno, ahora se te ve. ¿Qué tal? Ahora, fenomenal, fenomenal. Joder, es que esto de las tecnologías y el directo es un poco que no sabes muy bien si va a funcionar, ¿eh? No, pero funciona perfectamente, te escuchamos bien. Vale, fenomenal. Oye, nada, pues, a ver, lo primero, bueno, pues gracias por invitarme otro año más al evento. Buenas tardes o buenos días a todos los que estéis ahí detrás de la pantalla, que seguro que sois muchos. Y bueno, pues como Olmo ha comentado, pues voy a intentar lo primero empezar a poner mi presentación. A ver, aquí está. Vale, pues como Olmo ha comentado, a ver, ahora. Vale, perfecto. Como hemos comentado anteriormente, pues bueno, yo ya he participado, para los que no me hayáis visto anteriormente, ya he participado en un par de eventos de Mirai. Como también ha dicho Elmo, soy el responsable de la gestión de riesgo tipo de interés, o sea, estoy en la parte de gestión, no de riesgos, y también llevo la parte de financiación, ¿vale? Unicaja, para quien no lo conozcan, no somos grandísimos y bueno, pues nos da para poder llevar las dos cosas a la vez. Y en años anteriores he estado hablando sobre todo de riesgo tipo interés, gestión, cómo lo hacíamos, cómo veíamos, o sea, algo que todos los que estáis detrás sabéis un montón, ¿no? El riesgo tipo de interés, la modelización de los balances, de las cuentas a la vista, un montón de cosas, escenarios, un montón de cosas interesantes. Y este año, pues bueno, pues viendo que ya de ese tema de riesgo tipo de interés, yo creo que sabéis todos los que estáis ahí más que yo seguro, pues bueno, pues se me había ocurrido hablar de MREL. Y el motivo de hablar de MREL, que casi también es asimilable a TILAC, lo que pasa es que en TILAC, bueno, pues es a nivel global y para una serie de entidades sistémicas, mientras MREL es solo para bancos europeos, eso sí, para todos, ¿vale? Ha sido una razón por la que he decidido hablar de MREL. Básicamente porque yo cada vez que he escuchado una charla sobre MREL, o sea, me ha parecido, y yo más o menos creo que estoy encima de ello, pero me ha parecido una cosa bastante densa, con un montón de componente normativo, en el cual al final, después de media hora, te pierdes. O sea, te pierdes porque ya no sabes ni lo que la entidad tiene ni qué necesita la entidad, ni qué no necesita, ni qué pasivos tiene que tener, ni cuáles valen, ni cuáles no. Porque, como digo, tiene muchísimo componente normativo por detrás y muchísimas variantes dependiendo del tamaño del banco o de los pasivos que vayamos a usar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para muchos de los que estáis ahí detrás, que no estáis metidos 100% en el mundo del funding, pero sí
pero sí en vuestros balances, ¿no? En vuestros balances cuando los metéis, pues de repente aparece una operación nueva o incluso en el periódico leemos, oye, pues mira, el banco A ha emitido un bono senior o ha emitido un senior non-preferred, lo que sea. Pues lo que voy a intentar es explicar un poquillo de manera súper sencilla de qué va esto, lo cual es muy sencillo, y un poco cómo a raíz de la entrada de MREL han ido cambiando un poco las estructuras de los balances, de los pasivos, especialmente de las entidades, y cómo estas estructuras de pasivo que han ido cambiando, estos pasivos que han ido cambiando, cómo al final, quieras que no, pues ahí abro un melón para que lo pensemos todos un poco, cómo nos afecta un poco también al riesgo de tipo de interés, ¿vale? Porque cada vez hay más opcionalidad metida, hay nuevos instrumentos, los instrumentos son cada uno de ellos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a ver qué hora es. Son las 4:15 más o menos aquí en Madrid. Bueno, no sé, yo creo que voy a intentar hablar como 35 minutos, media hora, 35 minutos, y luego, pues si hay alguna pregunta, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, como digo, o sea, no esperéis aquí ninguna presentación. Aparte, para los que no estáis en España, aquí son las 4 de la tarde y no es buen momento para soltar mucha clase teórica, ¿vale? Es un momento después de comer que es complicado, ¿vale? Entonces voy a intentar hacerlo lo más suave posible, ¿vale? Pero, bueno, un poco de teoría siempre hay que meter. Como os comentaba antes, bueno, esto es lo que ya os he comentado, un poco cómo voy a estructurar la presentación. Y la primera pregunta o 5 o 10 minutos sobre los que quiero hablar es ¿por qué surge el MREL? ¿Vale? Yo creo que es importante que lo tengamos todos un poco en mente, recordarlo, ¿no? A raíz de la crisis del 2008-2012, un montón de entidades financieras que entran en problemas, ya sea pues, por lo que sea, por morosidad, capital, liquidez o unas relacionadas con las otras. Surgen un montón de problemas y a la hora de que muchas de esas entidades que o bien tenían que entrar en liquidación, bueno, pues surgen problemas o dificultades a la hora de liquidar, ¿no? A la hora de liquidar todas esas pérdidas que podría llegar a tener el banco en cuestión, ¿no? En mitad de la crisis, lo que bueno, se percibe un miedo, ¿no? a que esa liquidación de esas entidades o una liquidación incorrecta de esas entidades pudiera traer todavía una crisis mayor del sector bancario, ¿no? Un ejemplo muy claro, en aquel momento había deuda senior que estaba en el ranking de jerarquía de insolvencia, el mismo lugar que deuda senior, el mismo lugar que, por ejemplo, que deuda corporativa o que incluso bonos senior emitidos en la red para clientes de, bueno, pues para particulares como cualquiera de nosotros, ¿vale? Entonces ahí surgían muchas dudas de, oye, si hay un bono senior que tiene que asumir unas pérdidas, claro, todos los que están pari passu también deberían asumirlas, pero claro, hay mucha gente que está bueno, muchos particulares, bueno, ahí había un mare magnum brutal. A todo esto se decide que son los países, o todos los países prácticamente deciden bueno, pues que hay que rescatar las entidades como mal menor a este problema que surge, ¿vale? Entonces, el primer match ball, como quien dice, se salva, ¿vale? Porque en todos los países, no sé, puedo decir Reino Unido, España, Italia, Francia, Portugal, en todos los países ha habido reestructura, ha habido el sector público entrando ¿no? o rescatando bancos. Entonces, como digo, se solucionan problemas, pero esos problemas que se solucionaron trajeron al mismo tiempo, a continuación, otros problemas. Varios. Por un lado, hay muchos. Yo aquí voy de manera resumida y rápida. Competencia desleal, o sea, ¿cómo es posible que un banco que no ha recibido ayudas esté compitiendo contra uno que sí que ha recibido un montón de ayudas? La percepción de riesgos queda difuminada, ya no sabes muy bien si el riesgo es el banco, es el país, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo surge una crisis de reputación de nuestro sector, de la banca brutal, ¿no? Y aquí, bueno, aquí a la derecha, para todos los que estáis en España, doy por hecho que lo conocéis, los que no estáis en España, El Jueves es una revista satírica o de humor que es bastante, no sé cómo llamarla, bastante ácida, ¿no? Y que, bueno, aquí lo pone bien claro, ¿no? El dinero de la sanidad y de la educación, ¿no? Que fue a parar a un banco, a Bankia en concreto, ¿no? Y como crítica, ¿no? Entonces, el sector de la banca entra en una crisis reputacional importante. Entonces, a raíz de eso, todo el problema de inicio vino de aquí, de que no había facilidad para
para liquidar, ¿no? una entidad financiera, ¿vale? Surge el MREL, ¿vale? Surge el MREL en el año 2014, gracias al, bueno, gracias, ¿no? Impulsado por el SRB en Europa, que es el Single Resolution Board, ¿no? El mecanismo único de resolución, creo que es en español, ¿vale? Y bueno, una vez que se crea el MREL en 2014, como digo, se marca dos objetivos. Uno, que el sector público y los contribuyentes no tengan que asumir pérdidas, ¿vale? Ya lo hemos comentado, este está claro. Y el segundo, que también lo hemos comentado, pues que los accionistas, ¿no? Todos los accionistas y al mismo tiempo cualquier acreedor, sea el que soporte, o sean los que soporten los costes de cualquier potencial quiebra o liquidación, ¿vale? ¿Cómo el MREL, que como digo, se empieza a trabajar en el año 2014 en él, y los primeros datos salen, los primeros números o requerimientos salen en el año 2016? ¿Cómo lo logra? Pues yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Determinando un volumen mínimo de pasivos que debe tener cada entidad, ya sean propios o ajenos, ¿vale? Un volumen mínimo, es decir, cada entidad tendrá que tener 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 millones de pasivos elegibles. ¿Para qué? El MREL, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué? Por un lado, para asumir las pérdidas de todo el pasado, de todo lo que ha pasado hasta ese momento, ¿vale? Esto es en la terminología del MREL se llama el Recapitalization Amount, ¿vale? Y lo segundo, tiene que haber un volumen mínimo de pasivos que sirvan para recapitalizar el banco una vez que el paso 1 ya se ha dado. Es decir, una vez que una vez que todos los accionistas y acreedores han asumido sus pérdidas, el día siguiente hay que pensar cuánto capital necesita el banco para volver a poder trabajar y volver a poder tener sus funciones mínimas o esenciales, ¿vale? Que es el Loss Absorption Amount. Entonces, como digo, el MREL determina un volumen de pasivos en función de estos dos conceptos. ¿Cuánto tienen que pagar los accionistas? Y, punto número 2, ¿cuánto volumen de pasivos que se convertirá en capital necesito después para seguir trabajando? Para seguir trabajando el día siguiente, ¿eh? Es el concepto de resolución, no de liquidación, ¿vale? Entonces, sobre estos conceptos que estoy hablando ahora, que yo creo que los tenéis todos claros, lo que voy a tardar un poquito más adelante es de hacer un ejemplo teórico, práctico, quiero decir. Un ejemplo con un balance ficticio para ver cómo se calcula, ¿vale? Como os he dicho al principio, o sea, yo lo voy a contar aquí todo súper básico, pero luego aquí por detrás hay un componente normativo brutal en cuanto a cómo se pueden dar, en cuanto a todo, ¿vale? En cuanto a la cantidad de pasivos, cuántos tiene que tener cantidad, cómo puede ser la estrategia de resolución, porque claro, tú una entidad la puedes resolver vendiéndola, la puedes resolver, me refiero a llegar a una resolución. Puedes hacer una venta de activos, puedes vender la entidad por completo, puedes cerrarla. O sea, hay infinidad de estrategias que dentro del marco todas se contemplan, pero que yo aquí no voy a entrar, porque yo aquí no voy a entrar en eso. Voy a entrar al concepto de que, como os he dicho al principio, que cuando veáis una emisión de MREL sepáis valorar el por qué es esa cantidad o por qué ese instrumento es el que se ha emitido, y cuando veáis que un banco necesita X cantidad de pasivos elegibles, más o menos entender de dónde vienen esos pasivos. Con eso me conformo yo hoy, ¿vale? A ver qué más hemos puesto aquí. Bueno, sí, importante. A día de hoy, el requerimiento que tenemos todos los bancos debe estar completado para el 1 de enero del 24. Con esto llevamos trabajando desde el año 2016, ¿vale? 8 años y estamos todavía casi a mitad de camino. ¿Es mucho, es poco tiempo? Hombre, claramente 8 años es mucho tiempo, sobre todo cuando además nos ha pillado una crisis entre medias, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, vamos a ver las explicaciones de por qué se está llevando tanto tiempo. Por un lado, ha habido mucha adaptación normativa, o sea, la norma con respecto al MREL ha ido cambiando y bastante hasta, bueno, yo creo que hasta el último papel que ha publicado el SRB en mayo, que ya lo deja todo bastante más claro, ¿vale? Ha ido evolucionando bastante. Han ido evolucionando también los pasivos que podían ser elegibles.
O sea, ha habido mucha evolución entre medias, ¿vale? Y mientras tanto, las entidades hemos ido construyendo nuestros colchones de MREL, ¿vale? Que ahora os explicaré. Y el segundo motivo de si 8 años es mucho, es poco, es que el volumen de pasivos a levantar es bestial. O sea, era muy alto, era muy alto. La EVA en 2016 estimó 270.000 millones de necesidades para la banca europea y yo creo que, bueno, está buscando por ahí algún número, pero yo creo que se quedó corta en el año 2016. Van a ser más de 270.000 millones. ¿Vale? Entonces, dos conceptos más, dos o tres conceptos más antes de pasar al ejemplo, un poco al ejemplo práctico, que yo creo que al final es lo más interesante, ¿vale? Y al enfoque desde el punto del IRBB. ¿Cuáles son los pasivos elegibles, ¿vale? Y diferencias entre los distintos pasivos elegibles. A día de hoy, los pasivos elegibles para MREL son básicamente el capital, los cocos, ¿no? Cocos, deuda AT1, la deuda subordinada Tier 2, las deudas senior preferred, otra deuda subordinada y otros depósitos corporate, ¿vale? Vamos a ver, aquí hay un concepto que, bueno, lo pongo, que creo que sí que es importante entender. El que esta sea la deuda que sea elegible para MREL no quiere decir que sea toda la deuda que en un procedimiento de resolución o incluso de liquidación podría asumir pérdidas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para el número que nos van a pedir a todas las entidades, o que nos piden, vamos, de hecho, que tenemos que tener de MREL, por ejemplo, todo lo que vence antes de 12 meses no se cuenta, no cuenta. Es decir, tú tienes un bono Tier 2, una deuda subordinada Tier 2, que vence dentro de 6 meses, a pesar de que la puedas tener en balance, y el Tier 2 es elegible para el REL, pero como es de menos de 12 meses, no cuenta. Lo mismo derivados o incluso depósitos unsecured, etcétera, etcétera. Es un concepto que no me quiero meter mucho más en ello porque también volvemos otra vez al tema de jerarquías, insolvencias y se nos puede ir la hora, pero bueno, yo creo que es importante que más o menos todo lo tengamos claro, ¿vale? Avanzo en dos conceptos más, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta ahora ha quedado más o menos claro, ¿no? ¿Qué es el MREL? Unos pasivos que vamos a necesitar las entidades para, como hemos dicho, dos puntos. Uno, para asumir pérdidas y luego para volver a construirlas y volver a poder trabajar al día siguiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula ese número? Que es al final lo importante y para lo que bueno, yo quería hacer esta presentación. Uno, tenemos un primer requerimiento, ¿vale? Que se va a hacer en función de los risk-weighted assets, ¿vale? De los activos ponderados por riesgo. ¿Por qué se va a hacer en función de los risk-weighted assets, los activos ponderados por riesgo? Porque es lógico, ¿no? Los activos ponderados por riesgo al final lo que te miden es, no sé, por poner un ejemplo, una entidad que tenga toda su inversión crediticia en préstamos a pymes o consumo, ¿no? Que está asumiendo más riesgo que a otra entidad que está dando todo hipotecas, es decir, que tiene menor activos ponderados por riesgo, pues está claro que la primera deberá asumir o deberá tener mayor volumen de pasivos elegibles para MREL que la segunda, que está dando créditos, entre comillas, más seguros, ¿vale? Y luego, sobre este requerimiento hay otro requerimiento que es un requerimiento de subordinación, que esto básicamente lo que te dice es que, bueno, luego entramos sobre él, sino por no liar, ¿vale? El primer requerimiento, ¿vale? De los pasivos elegibles. Se distingue en dos partes. Los hemos hablado ya de ellos. La primera parte, como hemos dicho, el volumen de pérdidas que un grupo puede absorber en caso de resolución. Es decir, básicamente es una cantidad equivalente a los requisitos de capital que tiene una entidad a día de hoy. ¿Vale? Los requisitos de capital que tiene una entidad a día de hoy es al final el capital que te están pidiendo. ¿Vale? Pues entonces, eso es lo primero que tú tienes que tener por si acaso entras en resolución, que todo ese capital pueda asumir pérdidas. ¿Vale? Cuento esto, me meto un poquito en los requerimientos regulatorios. ¿De qué se compone a día de hoy? Me meto un poquito porque luego creo que es importante para enfocar un poquito mejor el cálculo del MREL. ¿De qué se componen los requerimientos regulatorios? Para los que no estéis familiarizados, pues bueno, se compone de un pilar 1, que es un 8%, que lo tienes que completar con Z1, AT1, Tier 2, y luego se compone de un pilar 2, ¿vale? De un pilar 2 requerido, un P2R. Este es el que es distinto para cada entidad financiera, ¿vale? El supervisor nos lo da en función de los stress test que hayamos pasado, y en función de estos stress test, el que tenga peor nota, por decirlo de alguna manera,
en los stress test le pondrán un P2R más amplio y el que tenga mucha mejor nota o tenga más capital o más coberturas contra el crédito o mejor liquidez, etcétera, etcétera, le pondrán un P2R menor, ¿vale? Entonces, al final, vuelvo otra vez al MREL. El requerimiento, primer requerimiento, un volumen de pérdidas que seamos capaces de absorber en caso de resolución, lo cual es lo mismo, nuestro requisito de capital. Un segundo requisito, que es, el que hemos hablado antes también, la cantidad de pasivos necesarios para el día D+1 volver a trabajar y volver a poder tener tus funciones básicas o esenciales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A ver, conceptualmente, si tú quieres volver a trabajar al día siguiente, después de haber sufrido una resolución, lo lógico es que tuvieras el mismo capital que tenías anteriormente, ¿no? Es decir, si antes te pedían un 12, pues para volver a trabajar tendrás que tener también un capital del 12%. Sí, lo que pasa es que, bueno, entre medias se juntan aquí, os lo he comentado antes ligeramente, estrategias de resolución. Tú cuando estás en una posición muy complicada puedes llegar a vender algún tipo de activo, yo que sé, una gestora que te dan, la vendes con plusvalías y te lo metes a capital, no sé. Puede haber una serie de ajustes a la baja que te requieran tener menos pasivos elegibles, ¿vale? Luego lo vamos a ver también con números, ¿vale? Y luego hay dos provisiones más. Una de ellas que es un Market Confidence Change, que se aplica para garantizar que las entidades tienen un colchón adicional. Esto es lo de siempre, ¿no? Pues te pido un 20, o sea, si en verdad necesitas un 20, pues, bueno, pues por si acaso te voy a pedir un 22, más o menos. Yo es lo que interpreto que por ahí van, ¿vale? Y luego un Combined Buffer Requirement, que es bueno, pues como quien dice, el equivalente regulatorio al Conservation Buffer que te piden el capital, ¿vale? Entonces, este es el primer requerimiento de volúmenes que nos van a pedir, ¿vale? Miraremos nuestros activos ponderados por riesgo y los multiplicaremos por Loss Absorption Amount, Recapitalization Amount y por las otras provisiones. Y eso nos va a dar un volumen, como digo, 5.000, 10.000, 15.000 o 50.000 millones de euros, lo que sea, ¿vale? Pero como os decía antes, además de este, hay otro requerimiento que tenemos, ¿vale? A la hora de determinar cuánto volumen necesitamos. El otro requerimiento es un requerimiento de subordinación, ¿vale? ¿Por qué es un requerimiento de subordinación? Es un requerimiento de subordinación para, en el momento en el que se dé la resolución, que la mayor cantidad de pasivos se puedan asumir pérdidas de una manera rápida y directa y ágil. Es decir, que no pase lo que pasaba antes. Porque lo que no nos puede pasar es que tengamos otra vez un marco de MREL muy bonito, como hemos visto en la otra página, ¿no? El Loss Absorption, el Recapitalization, no sé qué, no sé cuántos, todo eso está muy bien, y luego llegue el día de liquidación y no tengas unos pasivos de verdad subordinados que sepas que sí o sí desde el primer día pueden asumir pérdidas, ¿vale? Entonces, para eso está un criterio de subordinación, ¿vale? Bueno, lo pongo aquí, no voy a entrar, pero está también sujeto, como otras muchísimas cosas, a los tamaños de las entidades, ¿vale? Pues según si la entidad es grandísima, o las que sí, o sistémicas, o si son entidades medianas, o el resto de entidades, ¿vale? Entonces, si seguimos avanzando, podemos pasar, si os parece, ya al ejemplo práctico, ¿vale? Voy a intentar plasmar todo lo que hemos visto en las dos páginas anteriores. Y llevamos 20 minutos. Bueno, sí, yo creo que en 20 minutos habré avanzado, estaré acercándome al final, ¿vale? Insisto, o sea, yo lo que no quiero, o mi objetivo hoy es que esto no se convierta como en anteriores charlas que he escuchado yo sobre MREL, que son auténticamente complicadísimas de entender, ¿vale? Para mí el objetivo principal es que se cojan las 4, 5, 6 pinceladas principales y que con eso luego entendamos cualquier noticia que leamos sobre MREL, de emisiones principalmente, ¿vale? Ejemplo práctico, teórico. Una entidad ficticia, ¿vale? Le metemos 130.000 millones de un total pasivos, ¿vale? Unos risk-weighted assets de 54.000 millones y un pilar 2 del 2,15. Es decir, como decía antes, el pilar 2, la nota, entre comillas, la nota que le pone el supervisor a la entidad, ¿vale? Comparado con otras, ¿vale? Al mismo tiempo, vamos a ver, ¿qué pasivos tiene a día elegibles para MREL tiene a día de hoy la entidad? ¿Vale? Entonces, bueno, ejemplo. La entidad tiene 6.800 millones de
patrimonio, de capital, de CET1, ¿vale? Deuda AT1 no tiene. Deuda Tier 2 tiene 1.092 millones, ¿vale? El 2%. Tiene 500 millones de senior non-preferred y después tiene otros 100 millones de deuda senior, que también es homologable perdón, que no es homologable a senior preferred, sino que es deuda senior, ¿vale? Y deuda senior preferred no tiene nada, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular, en base a lo que hemos visto anteriormente, cuál es el volumen de MREL que le van a pedir. ¿Cuál es el volumen de MREL que le van a pedir? Aquí a la izquierda tenemos todos los conceptos que hemos visto anteriormente. El Loss Absorption Amount, el Recapitalization Amount, el Market Confidence y el Combined Buffer, ¿vale? Y es ni más ni menos que lo que hemos visto antes. Sobre un pilar 1 del 8 y un pilar 2 del 2,15%, al Loss Absorption Amount se lo multiplicas por los Risk-Weighted Assets. Recapitalization Amount, vuelvo otra vez al mismo, volumen de pasivos que tienes que tener para poder trabajar al día siguiente de una resolución. Otra vez lo mismo, es el 8 y el 2,15, pero como digo, lo he reducido en un 80%, dando por hecho que hipotéticamente la entidad hubiera vendido algún activo o algo por el estilo, ¿vale? Entonces nos da otra cantidad. El Market Confidence, que aquí sale un 93, porque bueno, el cálculo está bien hecho por detrás, pero en realidad, bueno, por no enrollarme mucho, esto está en un periodo de phase-in y en el 2023, si no me equivoco, esto ya va a ser un 2,5 y a partir de ahí ya se va a quedar para siempre en un 2,5, ¿vale? Y luego el Combined Buffer, que como hemos dicho es un 2,5. Resumen, si sumamos todos estos miles de millones, nos da que la entidad necesita tener 11.554 millones de pasivos elegibles y a día de hoy, para MREL, a día de hoy tiene 8.526. Es decir, necesita 3.000 y pico. Pero además tenemos este segundo requerimiento que decíamos antes, el requerimiento de subordinación hay una serie de pasivos que son el AT1, el CET1, el AT1, el Tier 2 y el Senior Non-Preferred, que contractualmente dejan bien claro su posición de subordinación con respecto a todo lo demás. Es decir, no va a haber duda, no va a haber absolutamente ninguna duda en un proceso de resolución o liquidación que estos serían los que harían cada uno en su orden, perdiendo su capital, ¿vale? El cálculo da un poco lo mismo, no quiero que entremos mucho en esta teoría. Básicamente es el mayor entre el 8% de los pasivos o el 16% de los activos ponderados por riesgo. En este caso, como es mayor el 8% del total de los pasivos, el 8% de los 130.000, pues la entidad tendrá que tener 10.400 millones de pasivos subordinados. Entonces, resumir, la entidad tiene 8.526 millones de pasivos que no tiene deuda senior preferred, todos ellos son deuda subordinada, ¿vale? Y al mismo tiempo tiene un requerimiento de MREL de 11.500 millones, por lo que el déficit, ¿no? O el shortfall que dicen los ingleses de MREL es de 3.000 millones de deuda para MREL y de 1.874 de deuda subordinada, ¿vale? Ahora llega la duda, ¿no? Vale, sí, la entidad de aquí al 2024, estamos a final de 2020, es decir, 21, 22, 23, tienes que levantar 3.000 millones a MREL, de los cuales 1.800 tienen que ser AT1s o CET1, Tier 2 o Senior Non-Preferred. La pregunta es obvia para cualquier dirección financiera. ¿Qué emito primero? ¿Vale? Porque tengo 3 años para emitir 3.000 millones. ¿Qué emito primero? Emito primero lo barato, emito primero lo caro. Pues bueno, estas decisiones van a depender pues tanto de la necesidad de cumplir ratios regulatorios, a lo mejor andas mal de capital y te merece la pena emitir primero AT1s, como de la visión que puedas tener de mercado, de tus propias necesidades de MREL o incluso de tus necesidades de liquidez, de necesidades de funding, porque estos mismos pasivos obviamente te aportan liquidez, ¿vale? Te aportan liquidez al balance. Entonces, pasando a la siguiente página, lo que intenta mostrar es para cada uno de estos instrumentos, AT1, T2, Senior Non-Preferred, y he metido también aquí cédulas hipotecarias, los cover bonds, ¿vale? Que bueno, no son elegibles para MREL, pero sí que sirven para otras cosas. Intenta mostrar bueno, pues la utilidad, por decirlo de alguna manera, para cada uno de estos
para cada una de estas necesidades. Para necesidades de capital, pues obviamente, si tú tienes necesidades de capital y tienes que emitir 3.000 millones, pues lo primero que vas a emitir va a ser AT1 o T2, porque es lo que te sirve para capital. Senior Non-Preferred no te sirve, Senior Preferred no te sirve. Si tienes necesidades exclusivamente de MREL, ¿qué te sirve para MREL? Pues te sirve todo, el AT1, el Tier 2, el Senior Non-Preferred y el Senior Preferred. La cédula obviamente no te sirve. Si tienes necesidades de subordinación, te sirve lo mismo que antes, excepto el Senior Preferred. Si tienes necesidades de funding, pues lo más lógico es que emitas lo primero una cédula, ¿vale? Que obviamente el AT1 y T2, pues sí, te dan algo de liquidez, pero no es con lo caros que son, no es su principal cometido. Y una vez tienes todo esto en la coctelera, ahora ya falta lo más importante, que es saber el coste de cada uno de ellos, ¿vale? A la hora de poder tomar decisiones. Entonces, aquí lo que intenta mostrar entre los corchetes es más menos, o sea, que nadie busque su entidad y diga si yo estoy dentro, estoy fuera, o estoy un poquito por arriba, estoy un poquito por abajo, ¿vale? Más menos, a día de hoy, ¿cuál es el coste mínimo de un AT1 para una entidad financiera española y el coste máximo? Es decir, oye, no sé, a lo mejor hay una que un AT1 a lo mejor lo emite al 3,5 y hay otra que a lo mejor lo emite al 8,5. No he hecho ningún trabajo especialmente profundo en esto. He ido cogiendo niveles y con eso lo he puesto. Porque al final a mí lo que me interesa, más de que si están muy correctos o no, es que veamos las diferencias de coste entre cada uno de ellos, obviamente, ¿vale? Como un AT1 te cuesta entre un 4% y un 8% según, o está costando, o costaría a día de hoy para una entidad financiera española, dependiendo de la calidad o del rating, ¿vale? Entre un 4 y un 8, como un bono Tier 2 costaría entre mid-swap más 220 o mid-swap más 450 para los que paguen un poquito más o los que estén en peor situación. Como el Senior Non-Preferred cuesta entre 90 y 240 aproximadamente, como el Senior Preferred cuesta entre 40, mid-swap más 40 y 150, y como la cédula hipotecaria, que es el único activo también que está comprando el Banco Central Europeo, está completamente plana y prácticamente pues, te cuesta mid-swap más 5, 15, no sé, muy bien, 10, 15, 20 puntos básicos aproximadamente. Entonces, como os decía, hace unos años para las entidades, las direcciones financieras, era, entre comillas, relativamente fácil empezar a tomar estas decisiones, ¿no? Yo tengo necesidades de financiación, no tengo muchos requerimientos de MREL, por lo tanto paso. Tengo requerimientos de capital, como tengo capital, bueno, cuando necesito a lo mejor emito una deuda subordinada y punto. Y todas las necesidades de funding que tengo, emito una cédula hipotecaria y se acabó. Alguna titulización, alguna ABS, pero bueno, a día de hoy ha cambiado mucho, obviamente ha cambiado bastante con la entrada de MREL. Entonces, bueno, pues si nos fuésemos al ejemplo que teníamos anteriormente, en el cual os recuerdo, teníamos un volumen por completar de 3.000 millones, es decir, recuerdo que la entidad tenía más o menos números redondos, unos pasivos elegibles de en torno a 8.000 millones, creo que eran, 11.000 millones eran las necesidades de MREL, por tanto había un shortfall, un déficit de 3.000 millones, de los cuales subordinados tenían que ser 1.800. Decisión, bueno, y otra cosa más que he metido aquí. Esta entidad también, a día de hoy, tiene un requerimiento del capital del 12,65% y tiene una posición de capital del 14,5%. Es decir, tiene un colchón de 185 puntos básicos. Que bueno, vamos a ver, a día de hoy no es un colchón especialmente holgado, ¿vale? Estaría más bien en el rango de los menos holgados, es decir, de los que te pedirían un poco más de capital, ¿vale? Entonces, con este escenario, ¿qué es lo que emitiríamos primero? Pues bueno, yo creo que es, con todo lo que hemos puesto aquí arriba, es medianamente claro, ¿no? Si la entidad tiene un poco de déficit de capital, lo primero, para completar no solo el MREL, sino también el capital, sería emitir un AT1, ¿no? Por 800 millones, por un 1,5%, ¿vale? Con el que matas, como digo, dos pájaros de un tiro, matas tus necesidades de capital y matas al mismo tiempo una parte del MREL, ¿vale? Una parte incluso de tus pasivos subordinados. Entonces, yo una vez que se emitió los 800, lo más lógico, entre comillas, sería emitir el resto de pasivos subordinados. ¿Cuánto te quedarían? Si de 1.800 ya se emitió 800, te quedarían en torno a 1.000. Por tanto, tendrías que emitir 1.000 millones, 1.074 en este caso, de deuda senior preferred para cumplir todo el requerimiento de deuda subordinada, ¿vale? Los 1.000 millones. Y el resto, obviamente, pues lo puedes emitir ya en deuda senior preferred, que es elegible para MREL, pero no está subordinada, o sea, no entra dentro del requerimiento de subordinación,
Obviamente, como vemos aquí, la Senior Preferred es mucho más barata, que a día de hoy es lo que nos interesaría, emitir cuanto más barato mejor. Y bueno, pues desafortunadamente no podemos emitir más Senior Preferred, pero bueno, como digo, es un ejemplo teórico de cómo a día de hoy nos estamos moviendo las entidades financieras. Luego, sobre esto, ahí, o sea, yo aquí lo he puesto, a pesar de que hay varias, ¿no? unas celdas con bastantes entradas, ¿no? De inputs o de cosas que pueden afectar, luego todavía hay mucho más. El nivel de mercado, ¿vale? Ahora mismo estos niveles están súper estrechos comparado con lo que hemos visto años anteriores o incluso este año después de marzo, abril. Pues no sé, pues estoy hablando ya en alto. Si ahora es el momento que están más estrechas todos los niveles, pues lo más lógico sería emitir de los más caros, ¿no? Entre comillas, ¿no? En el momento en el que estaba todo mucho más caro, pues a lo mejor tenía más sentido emitir los más baratos, pero vuelvo otra vez a decir lo mismo. Depende casi de cada entidad, depende de la comunicación que tengas con el SRB, depende de mil factores. ¿Vale? Pero bueno, para mí la idea o lo que quería con esto era que os quedaseis un poco con esta idea, ¿vale? Y luego, una vez que espero que os haya quedado más o menos claro, ¿no? O que hayáis cogido 4 ideas nada más de los volúmenes y de en qué consiste el MREL, ¿vale? Y la subordinación y los pasivos que son elegibles, ¿vale? Como todos somos gente aquí de riesgo tipo de interés, sí que tenía intención los próximos 10 minutos de darle una pequeña vuelta a este cambio de balances, cómo nos ha afectado al riesgo tipo de interés, ¿vale? Un riesgo tipo de interés que todos lo sabemos perfectamente, bueno, pues gracias a las guías de Basilea, ¿no? Ha mejorado todo los últimos años, ¿no? A pesar de que bueno, no voy a decir que nos ha dificultado el trabajo, pero bueno, lo ha vuelto más complejo, ¿no? Y también más divertido, las cosas como son. Pero bueno, hemos mejorado análisis de escenarios, modelos de comportamiento, cuentas a la vista, prepagos, hemos mejorado en distintas métricas, un montón de cosas. Todos los últimos años. Pero sin embargo, aquí ya empiezo yo a hablar en alto y a abrir melones, ¿vale? Para que cada uno le dé una vuelta y opine y piense. Si quiere conmigo, fenomenal, y si no, pues con quien quiera, ¿vale? Todo esto lo hemos ido proyectando sobre unos balances que son constantes, ¿no? Con el objetivo correcto, obviamente, de aislar el efecto puro de riesgo de tipo de interés. Pero la realidad es que, como hemos visto, bueno, y como vamos a ver, creo, en la siguiente diapositiva, en realidad los pasivos de los bancos han sufrido un cambio muy significativo en los últimos años a raíz de la entrada de MREL. ¿Por qué? Porque hemos pasado de financiarnos con cédulas hipotecarias, que bueno, era todo bastante plain vanilla, por decirlo de alguna manera, a pasar a financiarnos con deuda senior non-preferred, senior preferred, tier 2, etcétera, etcétera, cuyo objetivo el objetivo de esta deuda no era financiarnos, era principalmente cumplir con las métricas regulatorias y el MREL, pero claro, una vez que ya te entra el dinero, pues ya te ha entrado, ya es funding también, o sea que te sirve igualmente. Entonces, como os decía, esto ha cambiado muchísimo las estructuras, los pasivos de los balances. Antes eran balances que era el pasivo, y de hecho no lo he llegado a poner porque me daba un poco de miedo, pero yo sí que estaba viendo el balance de un banco mediano español de en torno a 150.000 millones en el año 2010, la parte de los pasivos, y no tiene nada que ver con el balance de un banco a día de hoy, en el parte pasivo, principalmente por todo lo que os digo, por la parte por todo lo que ha afectado, por todos los cambios que ha habido en los instrumentos a emitir, ¿vale? Esto por un lado. Aquí, nada, una pequeña diapositiva para que veamos que todo lo que acabo de decir, que no me lo he inventado, que tiene cierta razón, ¿no? Bueno, son los volúmenes de emisión en el 2018, 2019 y 2020 de Francia, Italia, Portugal y España. Bueno, he puesto varios países, pero bueno, en realidad el que nos interesa es el de España, ¿vale? En el cual se puede ver como de deuda elegible para MREL se han ido emitiendo 14.000 millones en 2018, 24.000 en el 19 y 16.000 millones en lo que llevamos de año, mientras que de cédulas hipotecarias se han emitido 3.200 millones, 5.700 y 4.100 millones. Y no me sé el número exacto, pero creo que os podría decir que esta cantidad ha sido emitida exclusivamente
por 3 o 4 entidades, no más, no más, ¿vale? Aquí lo tenemos, las cédulas hipotecarias ya solo representan en torno al 20% en España del volumen de funding, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por lo que comentaba anteriormente, lo que nosotros hemos estado considerando como un balance constante y que seguimos considerando, porque en todas las entidades seguimos teniendo un montón de cédulas hipotecarias que poco a poco van venciendo y que las estamos reemplazando la mayoría de ellas por deuda elegible para MREL, lo que hemos considerado balance constante, pues por el lado del pasivo a lo mejor no está siendo tan constante, ¿vale? Está claro que el cálculo que estamos haciendo es correcto, el número que sale será un número que está bien. Otra cosa es que tenga sentido ese número que estamos sacando para intentar luego sacar o gestionar sobre ese número que nos está saliendo, ¿vale? No sé si más o menos me explico bien, ¿vale? Pero es que además, con esto del MREL no solo está cambiando no solo está cambiando como he dicho, la estructura de los pasivos de las entidades, es que además también los propios instrumentos, los propios bueno, pues esto, pasivos elegibles para MREL, los propios instrumentos, la propia deuda que estamos emitiendo, está constantemente cambiando también, ¿vale? Y un ejemplo son los bonos senior, ¿vale? Anteriormente os había dicho que a efectos de MREL no se contabilizaban los pasivos con duración menor a 12 meses, ¿vale? Hasta el año pasado, todos los bonos senior que se emitían con el objeto de cumplir los criterios de MREL, todos se emitían bullet, ¿no? A partir de ahora, bueno, a partir de ahora no, ahora se están emitiendo a día de hoy prácticamente todos con una call el último año, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, llevarnos a un banco español el otro día, ¿vale? Estas son las emisiones que creo que ha habido en noviembre, ¿no? De deuda en Europa, ¿no? CaixaBank, que el otro día emitió un 6 non-call 5. Es decir, ¿cuál es el objetivo de CaixaBank? Pues emitir un bono a 6 años, o sea, voy a explicarlo por el otro lado. Si Caixa hubiera emitido un bono a 6 años bullet, a partir del quinto año, del quinto al sexto, no hubiera sido elegible para MREL y, sin embargo, sí que hubiera estado pagando el coste de un bono senior non preferred para MREL, ¿vale? Mediante la estructura 6 non-call 5 se permite la opción, o Caixa se abre la opción, de manera casi gratuita a día de hoy en mercado, de cancelarlo el quinto año en el momento en el cual deje de contabilizar para MREL. Entonces, como vemos, ya empieza a ser práctica bastante común en mercado, ¿vale? Aquí lo vemos en todas las emisiones que ha habido en senior en el mes de noviembre. Creo que son, ¿cuántas contaba? 8 de 11, ¿vale? Otra vez, como decía antes, abro el melón para que le demos todos un poco una vuelta. Esto es necesario tenerlo en cuenta cuando modelizamos nuestros balances, no es necesario tenerlo en cuenta. El emisor, que somos nosotros en este caso, tenemos una opción. Aquí lo dejo para que todos lo pensemos un poco. Porque, a ver cómo lo digo, mientras los tipos estén altos o los costes sean altos, lo lógico es que tú vayas amortizando las coles, ¿no? Pero, y si en algún momento los tipos son bajos, a lo mejor tienes esa opción de llevártelo un año más porque sea muy barato el tipo que estás pagando. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Es uno de los ejemplos que he puesto de tipología de pasivos que con la entrada de MREL poco a poco están cambiando y que nos afectan a nosotros dentro del riesgo tipo de interés, que yo creo que, como os he dicho antes, a lo que la mayoría os dedicáis o nos dedicamos, ¿vale? Otro ejemplo, riesgo reputacional, ¿vale? De no ejercer opciones de cancelación. Hace unos años, una deuda que tuviera una call, ¿vale? Una deuda tier 2 o AT1 que tuviera una call, si no la coleabas, ¿no? Cuando llegaba el quinto año parecía que, bueno, eso era un desastre, la entidad está fatal porque no ha coleado, no sé cuántos. Y aunque económicamente a lo mejor no te merecía la pena colearlo, parecía que lo tenías que hacer, pues, de manera, por si acaso, ¿no? Por el que fueran a pensar, ¿no? El riesgo reputacional. Esto está cambiando, por no decir que ha cambiado ya. Un ejemplo que pongo aquí, el año pasado, el Banco Santander decidió no ejecutar una call sobre una deuda T1 que tenía con un cupón del 6,25. Aquí pongo varios hechos que habían pasado, a pesar de que incluso había emitido un bono AT1 un par de meses antes y la gente ya ha dado por hecho que el otro lo iba
lo iba a colear, pero la Dirección Financiera de Santander debió decidir por cualquier razón que necesitaban o que querían tener más colchón de AT1 o más deuda más convertible a AT1 y decidió no colearlo, ¿vale? Lo más importante, el Banco Santander decidió no colearlo básicamente por motivos económicos, ¿vale? O financieros, ¿vale? Y lo segundo más importante, no tuvo impacto en el mercado, ¿vale? El mercado, entre comillas, ni sufrió, ni castigaron más a los bonos de Santander, ni a los bonos de sus comparables, ni nada por el estilo. Es decir, lo asumió. Para algunos que lo estoy pensando, es cierto que el AT1 no nos sirve mucho como ejemplo, ya que no nos vale a efectos de riesgo tipo de interés, de IRBB. Pero creo que sí que nos tenemos que empezar a plantear esto para los bonos Tier 2. ¿Por qué? Porque cada vez se están emitiendo a tipos más bajos, o actualmente la deuda Tier 2 que se está emitiendo cada vez a tipos más bajos, y si por cualquier razón los próximos años suben los costes de emisión, por lo que sea, porque suban los tipos, porque suban las primas de riesgo, por lo que sea, puede haber entidades pues, que deciden no colear su Tier 2, ¿vale? Que deciden no colearlo y dejarlo unos cuantos años más. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Esto tiene un impacto para nuestros balances y para nuestro riesgo tipo de interés y para cómo lo estemos modelizando, ¿vale? Estos Tier 2, la mayoría de ellos son un tipo fijo que después pasan a pagar el swap a 5 años más otro nivel, o incluso puede ser un flotante más un nivel. O sea, hay mucha tipología, pero bueno, vuelvo atrás ahora mismo. Yo no me pronuncio ni para un lado ni para otro. Algunos podéis pensar que esto es que no merece la pena y que no son cantidades reseñables, o algunos podéis pensar lo contrario, que hay que tener, que hay que tratar de modelizar todo lo más correctamente posible. Yo creo que, bueno, esto yo creo que casi mejor lo discutimos ya con quien quiera en un café otro día. Un último ejemplo, ¿vale? Y ya acabo, ¿vale? Ejercicios de liability management, ¿vale? Yo creo que cada vez va a haber más propensión a ejecutar operaciones de recompra y de emisión de bonos, ¿no? Y pongo aquí otro ejemplo, Ibercaja, que tenía un bono Tier 2 emitido en junio de 2015 y que vencía, bueno, no que vencía, perdón, y que tenía la call en julio de 2020, ¿vale? Y luego ya vencía en el 2025. Bueno, pues decidió lanzar una oferta de recompra, ¿vale? Ya que ese Tier 2 dejaba de computar tanto para MREL como para especialmente para temas de capital, ¿vale? Ya empezaba a computar menos y decidió lanzar una oferta de recompra en el cual recompró el antiguo y lanzó una nueva oferta de un nuevo Tier 2, pues eso, a plazos muy parecidos, 5 años, con un tipo obviamente menor, ¿vale? Fue un ejercicio bastante bien planteado, que tenía todo sentido, pero la pregunta es si cada vez nos vamos a plantear que puede ser en este entorno de tipos negativos, más ejercicios de este tipo. Vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho en los 2 puntos anteriores. ¿Nos tenemos que dar una vuelta a cómo lo estamos planteando? Bueno, yo creo que ¿qué hora es? Joder, casi no da tiempo a preguntas, pero bueno, mejor, así no me ponéis en ningún aprieto. Bueno, conclusiones de lo que he hablado hoy. Yo ya acabo y espero no haberos aburrido mucho. Conclusiones, las 5 o 6 frases que yo creo que son con las que nos tenemos que quedar, ¿vale? Que el MREL al final va a ayudar a facilitar las resoluciones, cosa que antes no pasaba. El volumen de emisiones tanto ha sido brutal el que hemos tenido los años pasados y va a ser también muy significativo los años siguientes. Que este volumen de emisiones está cambiando un poco la estructura de los balances por el lado del pasivo, obviamente, ¿vale? Que a la hora de decidir qué instrumento de valorar, qué instrumento emitir, pues se ha vuelto un poquito más complejo que antes para las direcciones financieras decidir si queremos emitir porque nos aprieta el capital o porque nos aprieta en los requerimientos de MREL o porque nos aprieta el funding, y al mismo tiempo tengo que mirar los costes. Es decir, hay muchos inputs que meter en la batidora, ¿vale? Y luego, por último, lo que os comentaba al final, ¿no? Que los pasivos que estamos emitiendo cada vez están incorporando más opcionalidades que bueno, pues por lo menos debemos ser conscientes de que existen. Luego ya otra cosa es que las tengamos en cuenta
o no. Y yo creo que con esto, Olmo, ¿sigues ahí? ¿Seguís despiertos? Sí. La verdad es que debo decir que enhorabuena. Yo creo que has hecho de Emrel algo divertido y Pues dinámico. divertidísimo, un Entonces, cachondeo. sí, no, hombre, no, es verdad, joder. Al final es verdad que has metido teoría, pero luego la práctica ha estado muy bien, ¿no? Al menos a mí me ha servido mucho. Tenemos unas cuantas preguntas, es verdad que tenemos poco tiempo, ¿vale? Entonces, mi equipo ha seleccionado algunas y te cuento. Hay una, No fácil. has comentado que los diferenciales de emisión están en mínimos. ¿Crees que estos niveles son sostenibles a medio plazo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver, aquí ya nos metemos en más temas de mercados financieros, etcétera, etcétera. Pero a ver, por un lado, yo creo que tenemos al BCE, ¿no?, que está comprando todo lo que puede comprar y más. Solo una cosa, lo que pasa es que hay una cosa, no está comprando deuda bancaria, no está comprando deuda senior, sino non-preferred, obviamente no está comprando tier 2 ni AT1. Sí que es cierto que compra cédulas hipotecarias, pero ¿qué es lo que sucede? Al final, cuando el BCE compra bonos corporativos, cédulas hipotecarias, obviamente todos los bonos del gobierno que puede, etcétera, etcétera, yo creo que se produce un efecto balsa de aceite que al final, cuando estrechan los diferenciales de todo lo demás, al final el inversor va buscando yield y bueno, pues se termina metiendo en deuda senior o deuda bancaria. Al mismo tiempo, y aquí ya voy a echar una bandera aquí por nuestro sector, ¿no?, que tan castigado está muchas veces. Joder, no sé, yo personalmente, luego podemos comparar unas entidades contra otras, pero sinceramente yo creo que el sector, bueno, lo hemos visto, es que hemos visto aquí volúmenes ahora, el sector ha hecho un trabajo brutal los últimos años de levantar tanto capital como deuda subordinada elegible para requerimientos regulatorios, como pasivos elegibles que sirviesen para una resolución, es decir, tenemos no sé cómo llamarlo, una estructura, un marco mucho más seguro que el que teníamos hace unos años y al mismo tiempo una gobernanza de supervisión mucho más fuerte que la que teníamos antes. No sé, a mí personalmente la deuda bancaria me parece siempre una buena oportunidad de comprar lo que está pagando a día de hoy y aquí no quiero distinguir de nombres, me parece buena oportunidad. Tanto el mejor banco español como el banco español que tenga unas métricas un poco peores y que está pagando más. Me parece todas buenas oportunidades. Entonces yo creo que sí que se deberían mantener. Y luego, has hablado antes de que los instrumentos que estaban emitiendo los bancos empezaban a meterles opcionalidades. Y es verdad que en un reciente informe de seguimiento sobre instrumentos TILAC-EMREL, la EBA ha mostrado su preocupación por la inclusión de estas opcionalidades, ¿no? Entonces, la razón puede ser que quieren modificar su plazo de vencimiento para que en el último año les entre como EMREL y así abaratar un poquito el coste. Pero, bajo tu opinión, ¿para qué se incluyen opciones call y put en dichas emisiones? ¿Y cuál es tu opinión sobre la validez de emisiones que la incluyan en caso de resolución? Complicada la pregunta. Bueno, vamos a ver, yo, como digo, o sea, yo creo que en un bono senior, que en este caso es el más lógico, yo creo que es clarísimo, es de cajón. O sea, es decir, tú emites hoy, vamos a poner un número medio, ¿vale? Un bono de senior non-preferred pues a mid-swap más 150 puntos básicos, ¿vale? Un 6 non-call 5, como por ejemplo hizo ese Caixa, un 6 non-call 5, y tú sabes que esos 150 puntos básicos, si los comparas con a cuánto estás dando las hipotecas, a cuánto estás dando invirtiendo tú en deuda pública, que recuerdo, la deuda española, la deuda pública, está ahora mismo a 0,08% el 10 años, o 0,06 esta mañana, sin ir más lejos, creo. Es decir, y estás emitiendo un pasivo a 150 puntos básicos. ¿Vale? Lo que encima sería muy fuerte es que el último año tengas que seguir pagando esos 150 puntos básicos y no te sirva para MREL. Oye, pues mira, pues para eso yo emito la emito con call y por lo menos me abro esa opcionalidad de poder cancelarla. Vamos a ver, el punto bueno, entre comillas, de todo esto es que a día de hoy el mercado, como está, el mercado, me refiero a los inversores, ¿vale? Como están tan caninos de comprar cualquier cosa, no están valorando casi esa opción de alargar un año más, esa opcionalidad de alargar un año más, no lo están valorando. Te cuesta casi lo mismo emitir un 6 años bullet que un 6 non-call 5. Prácticamente lo mismo. A lo mejor son 5 puntos, si es que lo son. Entonces, pues, joder, ya que tienes la opción, ¿por qué no aprovecharla? Y la segunda, ¿cuál era? ¿Me puedo recordar, please?
La segunda es que, ¿cuál es tu opinión sobre la validez de emisiones que la incluyan en el caso de resolución? Bueno, yo doy por hecho que terminarán siendo válidas. No, vamos a ver, yo Lo has aquí... dejado claro. Sí, yo, vamos a ver, pero... A ver, yo os voy a ser sincero, yo no soy el más experto en todo el background normativo que hay aquí sobre MREL, pero lo que me parecería muy fuerte sería, como hemos visto en este mes de noviembre, que 8 de 11 han emitido con coles y que luego llegue el día dentro de un año, año y medio, y diga al SRB de repente, oye, mira, que es que lo he pensado bien, que toda esta deuda que habéis emitido de Senior Non-Preferred con call, que ya no va a ser válida. Yo creo que según se va haciendo más grande la montaña o la bola de nieve, va a ser más complicado que el SRB da marcha atrás. O a lo mejor hace un periodo de grandfathering, o sea, decir, pues mira, lo que está ya emitido puede valer, pero lo que a partir de ahora ya no va a valer que emitáis con un call, pero no sé, algo por el estilo, pero yo no lo veo, la verdad. Hay una pregunta desde Chile que nos dicen si les darías alguna recomendación acerca de esto en el mercado chileno. Joder, pues te voy a ser sincero, es que no me veo capaz. No me veo capaz porque sí que he estado en Chile, y he estado visitando a los fondos de pensiones chilenos en el pasado, y creo que sé algo del sistema bancario chileno, pero bueno, la verdad es que tanto como para dar una recomendación, no me siento capacitado, la verdad, para darlo. O sea, que lo siento un montón, pero bueno, oye, ya me ha picado el gusanillo y el orgullo propio y no sé, o sea, que alguien me pase research de Chile que me lo voy a empezar a apoyar. Vale. Bueno, yo creo que tenemos algunas más, pero yo creo que no tenemos tiempo y ahora tenemos el panel de discusión. La verdad es que muchas gracias, Javier, por tu intervención. Nada, pasármelas y si no, se las contesto por escritos y ya está, ¿sabes? Vale. Vale, perfecto. Hacemos eso y luego mandamos a todo el mundo las respuestas a las preguntas. Y de nuevo, muchas gracias por otra vez estar con nosotros. La verdad es que ha estado muy, muy bien. Bueno, ¿vale? muchas gracias a vosotros. Adiós a todos.